Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar los problemas de Aprendo en Casa tercer grado de secundaria en el área de matemática. Mucha atención a la primera situación, ya que la primera situación va a arrastrar, digamos, los conceptos para desarrollar en la segunda situación que será más fácil. Bien, vamos a ver entonces la primera situación. Dice lo siguiente, ¿no? Unidos por un polideportivo. Las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica de deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante de los 3 colegios. Para ello, deciden contratar un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan pues un plano a escala de 1 a 3000 de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Muy bien, muchas cositas por acá que ver. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos de geometría plana concerniente a lo que es puntos notables. Y luego, ¿qué significa una escala? ¿No? Recordar qué significa una escala. La figura que nos dan es la siguiente. Y la única pregunta que tiene este problemita es resolver dónde estará ubicada el polideportivo, señala en el plano. Muy bien, entonces hay un plano ahí. A ver, si se observa por acá, hay 3 colegios ubicados, ¿no? La institución educativa Manuel González Prada. Por aquí está el Colegio Nacional número 6067, Juan Velasco Alvarado. Y por acá está la institución educativa Peruano-Suizo 7084. Bueno, la cuestión es que, a ver, ¿qué nos piden el problema para dar una idea? Es construir un polideportivo que equidiste. Equidiste quiere decir que esté a la misma distancia de los 3 colegios, ¿no? ¿Dónde estará ese polideportivo? De repente si se construye por acá, a ver esta distancia con esta distancia serán iguales. La cosa que el polideportivo tiene que estar construido para que ninguna institución pues sea perjudicada en la lejanía. En la misma distancia, esas 3 distancias tienen que coincidir, ¿ya? Entonces, de tal manera que ambos colegios pues estén a la misma distancia de ese polideportivo. Bien, vamos a repasar a algunos conceptos, sobre todo lo que son líneas notables del triángulo. Reciben ese nombre aquellos segmentos de recta utilizados con frecuencia para enunciar o resolver problemas. Por lo general, una línea notable es pues un segmentito que digamos tiene ciertas características en los triángulos. Empezamos con la cebiana. La cebiana es aquel segmento de recta que une un vértice del triángulo con un punto cualquiera de su lado opuesto o de su prolongación. Si entendemos lo que es la prolongación, creo, de un lado, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, esta cebiana que estoy trazando, ojo que una cebiana parte del vértice y cae en un punto del lado opuesto o en su prolongación. Mira, si te darás cuenta acá estoy prolongando este lado AC y voy a trazar pues desde el mismo punto, desde el mismo vértice B, una cebiana que ya no cae, ¿no? En el lado opuesto, sino cae en la prolongación de ese lado opuesto, en este punto Q, por ejemplo, ¿no? La primera cayó en el punto, eh, bueno, aquí se ha repetido, en realidad acá ha debido ser otro punto, voy a corregir inmediatamente. Bien, ahí está corregido entonces. ¿Por qué? Porque los puntos no podían repetirse, ¿no? Ahí está la cebiana interna BE y acá este sería una cebiana externa, ya que cae en la prolongación del lado, de la prolongación del lado opuesto, ¿no? Bien, entonces esas serían las cebianas, ¿no? Eh, Listo. Otra, digamos, línea notable es la llamada mediana. Esta mediana también es muy usada en muchos problemas de la geometría plana, ¿ya? La mediana es aquella cebiana, pues, interior que biseca al lado opuesto. En realidad ya esta es una cebiana, pero ya con una característica especial. ¿Por qué? Porque parte, ¿cierto?, de un vértice, vamos a suponer que parte del vértice B, y cae en forma opuesta al lado, digamos, cae en el lado opuesto, pero la característica que tiene
esta línea es que divide al lado opuesto en dos partes iguales. Es decir, va a caer exactamente en el punto medio, ¿no? Vamos a suponer que todo el lado AC mide 10 centímetros, por ejemplo. Entonces va a caer exactamente en el punto en que divide 5 centímetros cada uno de los segmentos en que es dividido, ¿no? Ahí estoy trazando la mediana BM. Entonces, para que sea mediana, acá tienes que colocar huellas iguales. Estos signos y estas características en la geometría se utiliza bastante. Cuando veas figuritas en los segmentos iguales, quiere decir que tienen la misma medida, ¿no? La misma medida. Por ejemplo, M unidades, M unidades. Entonces ahí tenemos una mediana. La mediana sí es siempre una línea interna al triángulo, siempre, ¿no? No van a haber medianas externas, naturalmente, ¿no? Muy bien, entonces AM tiene que ser igual, el segmento AM tiene que medir lo mismo que el segmento MC y eso es igual a M unidades. Todo triángulo tiene tres medianas, ¿ya? Si yo he trazado una mediana del vértice B, también puedo trazar una mediana del vértice A y del vértice C, ¿no? Ahí nada más he trazado la relativa al lado AC que parte del vértice B, ¿no? Ah, y este es algo importante también, disculpen, este es algo importante. Todo triángulo tiene tres medianas que concurren en un punto interior llamado baricentro. Oye, si nosotros trazamos las otras dos medianas, esas medianas se van a cortar exactamente en un punto común que se llama baricentro. Lo vamos a ver de repente más adelante en la solución de un problema. La altura, ¿qué es la altura? La altura también es una cebiana, ¿no? Porque es una cebiana porque parte de un vértice de un triángulo y mira qué es lo que hace. Atentos a la animación, ¿ya? Listo. Bueno, aquí el lado AC se está está contenido dentro de esta recta. Ahora, no es cualquier cebiana, es una cebiana que tiene una característica. En el lado opuesto o en su prolongación cae, pero en forma perpendicular. Acá nos está diciendo, ¿no? Es el segmento que tiene por extremos un vértice y un punto de la recta que contiene al lado opuesto y que es perpendicular a ella. Claro que sí, porque vamos a ver en algunos casos cuando el triángulo es obtusángulo, no necesariamente va a caer adentro, en el lado opuesto, ¿no? Sino que también puede ser externa cayendo en la prolongación del lado opuesto. Listo. Eh, Cae perpendicularmente, por eso es que este ángulo que se tiene que formar en digamos, en el lado opuesto debe ser de 90 grados. Este sería la altura BH respecto al vértice B, ¿no? Entonces, también todo triángulo tendría tres alturas, ¿no? Porque si trazo la altura de qué parte de A y qué parte de C, pues tendría tres alturas. Y ahí, pues, nosotros nos damos cuenta, mira, estas características, ¿no? En el triángulo acutángulo, esa altura es interna, va a caer en el lado opuesto. En cambio, en un triángulo rectángulo, cuando trazo las alturas que parten de los vértices, de repente que forman los ángulos agudos, eso ese coincide, esa altura coincide con uno de los catetos. Y en un triángulo obtusángulo, cuando esa altura es trazada desde un vértice del ángulo agudo, cae en forma externa, no cae en la prolongación del lado opuesto, ¿no? Recuerden de que un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo que es obtuso, ¿no? Este que te estoy señalando con la manito sería el ángulo obtuso. Muy bien, entonces acá en estas tres clases de triángulos te está diciendo que la mediana puede ser interna, puede coincidir con un lado, en el caso del triángulo rectángulo, o puede ser externa. Todo triángulo tiene tres alturas, como te digo, y el punto de intersección de esas tres alturas se llama ortocentro. Ya no se olviden, ortocentro. Esto es importante, ¿no? El ortocentro, perdón, que pertenece a la región interior del triángulo, si el triángulo es acutángulo. Sería coincidente con el vértice, el ortocentro, si es que el triángulo es rectángulo, y sería pues un punto exterior si es que el triángulo es obtusángulo. Importante estas cositas que estamos recordando. Otra, digamos, línea notable es la bisectriz interior. La bisectriz interior es una cebiana que divide al ángulo del cual parte, al ángulo interno del correspondiente al vértice del cual parte en dos medidas iguales, ¿no? Por ejemplo, voy a trazar esta bisectriz interior. Recuerda, la bisectriz interior divide el ángulo interno en dos partes iguales. Por ejemplo, si todo este ángulo fue, vamos a suponer, 80 grados, entonces a cada ángulo, cada uno de estos angulitos sería 40 grados, ¿no?
Entonces, claro, estos dos angulitos serían alfa alfa, es por eso que te están dando ahí esas características. Bisectriz BB, ¿no? Listo, entonces ese sería una bisectriz interior, como su propio nombre lo dice, interior. ¿Ya? Que corresponden a los tres ángulos interiores. Por lo tanto, en un triángulo puedes trazar tú tres bisectrices interiores. Al trazar las tres bisectrices interiores, jovencitos, ese punto de intersección se llama incentro, ¿ya? Entonces acá te está diciendo, todo triángulo tiene tres bisectrices interiores, las cuales concurren en un punto llamado incentro, que pertenece a la región interior del triángulo. Claro, por lo que son bisectrices interiores, entonces siempre ese incentro va a estar dentro del triángulo, porque son internos, pues, ¿no? Listo, vamos a ver entonces otra línea notable creo que tenemos por acá. Claro que sí, la bisectriz exterior. Así como hay bisectriz interior, también habría una bisectriz exterior. Corresponde justamente a un ángulo exterior. Recuerda que puedes visitar nuestro canal, ahí te voy a dejar algunos links para que refuerces estos temas de triángulos, ¿ya? La bisectriz exterior es una cebiana pues correspondiente a al ángulo, a un ángulo exterior, ¿no? Para yo tener un ángulo exterior tengo que prolongar uno de los lados, por ejemplo estoy prolongando este lado AB y de aquí de repente hasta el punto P y de aquí voy a prolongar también este lado AC porque necesito tener la intersección de esa bisectriz exterior. Mira, esta bisectriz exterior que está partiendo desde este ángulo exterior, entonces va a dividir también similar a la característica del interior. Divide el ángulo exterior en dos medidas iguales, ¿no? Por ejemplo, si todo este ángulo exterior medía 120 grados, cada angulito será 60-60, ¿no? Esta bisectriz exterior BB, ¿no? Es una bisectriz naturalmente exterior relativa al lado AC, ¿no? Ha caído en la prolongación del lado AC. Ahora, acá sí no vas a trazar las tres bisectrices exteriores, ¿no? El teorema te dice de que todo triángulo tiene tres bisectrices exteriores, claro, pero el punto donde concurren dos bisectrices exteriores con la prolongación de la bisectriz interior trazada desde el tercer vértice se llama excentro, ¿ya? Entonces, el excentro no es la intersección de las tres bisectrices exteriores, es de dos y con la tercera interior del tercer ángulo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esa característica es importante porque la mayoría dice, ah, entonces trazo las tres bisectrices exteriores, encuentro la intersección de ellos y es el excentro. No funciona así. Acá tienes que tener dos bisectrices exteriores trazadas y trazas la segunda bisectriz interior, la prolongas hasta que se corten en un mismo punto. Bien, acá sí tienes que tener bastante atención porque en los ejercicios que ha mandado el Ministerio de Educación es con respecto a la mediatriz, ¿ya? La mediatriz y la mediana también por ahí he visto, ya que ya la hemos visto. En la mediatriz, ¿qué es la mediatriz? La mediatriz ya no es una cebiana, ya, porque no parte necesariamente de un vértice. La mediatriz es una recta, es un segmento de recta, también se le puede llamar, respecto a un lado, que biseca dicho lado del triángulo que biseca quiere decir que lo divide en dos partes iguales. Mira, la bisectriz que le hace al lado, lo corta en forma perpendicular, ojo, y lo divide en dos partes iguales a ese lado. Debe considerarse que dicha mediatriz pertenece al mismo plano del triángulo, naturalmente, estamos en geometría plana, ¿no? Listo. Mira, ahí tengo un triángulo ABC. Voy a trazar la mediatriz respecto al lado AC. Bien, es una recta o un segmento de recta en todo caso, pero esta recta tiene que cortar al lado AC, pero cumpliendo las dos características, jovencitos, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos características? Que debe ser perpendicular. ¿Y cuál es la otra característica? ¿Cuál era? Que ese lado tiene que partirse en dos partes iguales, ¿no? Si todo medía, por ejemplo, 20 centímetros, desde A hasta este punto, que es M, tendría que medir pues 10 y desde M hasta C también tendría que medir 10. Entonces, la bisectriz le hace dos cositas, ¿ya? Dos cositas, la mediatriz, perdón, le hace dos cosas al lado. Lo divide en forma perpendicular y lo corta en forma perpendicular y lo divide en dos partes iguales. Muy bien, entonces esas son ya las características. Aquí sí una cosita muy importante. Profesor, si el triángulo tiene tres lados, también puedo trazar tres mediatrices. Claro que sí, puedes trazar tres mediatrices.
Bien, como les decía entonces, cuando yo trazo las tres mediatrices, ¿no? De un triángulo cualquiera, entonces ese punto de intersección se llama circuncentro. Ya, el circuncentro es un punto interior, exterior y está ubicado en el punto medio de la hipotenusa si el triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo respectivamente. Miren, estén atentos a esto porque es importante, ¿ya? En esta diapositiva lo voy a reforzar más. Entonces, observan lo siguiente, ¿ya? Comprendan esto y para que comprendan pues el desarrollo de los problemas. Circuncentro en un triángulo acutángulo. Pues recordemos lo que es un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos internos agudos. Miren, aquí se ha trazado sus tres mediatrices. Acá está la mediatriz del segmento AC, del segmento BC y del segmento AB, ¿no? Bueno, recuerden, ¿no? De que las características es que divida a cada lado en dos partes iguales y que lo corta en forma perpendicular. Entonces, el circuncentro va a caer dentro, ¿no? Dentro. Ahora, hay una característica muy importante también. La característica importante es que, ¿para qué me sirve el circuncentro? Justamente el circuncentro es el centro de la circunferencia que se circunscribe en el triángulo. Circunscribe quiere decir, pues, que contiene a esos tres vértices del triángulo. Ya, esa es una circunferencia circunscrita en un triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el triángulo rectángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo justamente ese circuncentro cae en el punto medio de la hipotenusa. Muy bien. Y en el triángulo, tiene que ser rectángulo, ¿no? Y en el triángulo obtusángulo, ese circuncentro va a caer fuera, ¿no? Digamos en el área que es correspondiente al lado mayor, ¿no? Va a caer fuera en el área del triángulo. Y bueno, para los tres casos, como les dije, todo circuncentro es el centro de la circunferencia que está circunscrita en el triángulo. Circunscrita quiere decir, pues, para que lo entiendan ustedes mejor, circunscrita es aquella circunferencia que pasa por los tres vértices de un triángulo, ¿no? En los tres casos, en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces, este es el teorema que demuestra pues que por tres puntos no colineales que forman un triángulo, ¿no? Por tres puntos no colineales pasa una circunferencia. Bien, ahora, profesor, y bueno, ya el circuncentro es el centro de la circunferencia que está circunscrita al triángulo. Esto demuestra, pues, de que, bueno, tú sabes lo que es el radio de una circunferencia. El radio de una circunferencia es aquel segmento que parte del centro y va a cualquier punto de la circunferencia. Ese radio siempre es la misma medida para cualquier punto que la traces en la circunferencia, cualquier punto extremo, ¿no? Que tenga digamos, como extremos el radio y cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo trazo desde este circuncentro un segmento al punto A, ese es el radio, pero si yo lo trazo también a C, también es radio, profesor, también la misma medida, y si lo trazo desde el circuncentro hasta B, también es radio, porque es la misma medida, ¿no? Entonces, ya me da la idea, pues, de que el punto circuncentro hacia los vértices de un triángulo siempre es el mismo, porque es el mismo radio, entonces es la misma distancia en cualquiera de los casos que yo me encuentre. Entonces, esa es la idea. Para que el ingeniero construya el polideportivo, pues tiene que estar a una distancia en la cual equidiste sea la misma. Ah, ya, profesor, entonces tengo que yo trazar el circuncentro. Claro que sí, se tiene que trazar el circuncentro. Entonces, no te vayas a olvidar de esto. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en un triángulo, por lo tanto es el centro. Ese centro pues equidistará de los vértices del triángulo, porque lo justifica por ser esa distancia común, el radio, ¿no? Bien, ahora sí, aquí explico inmediatamente. Ya salimos de la parte teórica, ya lo entiendes. Eh, Voy a ubicar en este caso los tres puntos que corresponden a las tres instituciones. Manuel González Prada, Colegio Nacional Juan Velasco Alvarado y por acá está el Colegio Peruano Suizo. Voy a trazar un triángulo que una justamente
de dos en dos esas instituciones, tengo que trazar un triángulo. Entonces, profesor, de los puntos notables que usted ha mencionado y las líneas, y las líneas notables que le corresponden, tendría que trabajar pues con la mediatriz. Voy a trazar la mediatriz de este lado, entonces tiene que haber dividido tiene que haber cortado en forma perpendicular y dividido ese lado en dos partes iguales. Muy bien, entonces esto hará el ingeniero, ¿no? Medirá de aquí hasta acá en línea recta, ya con sus instrumentos adecuados, ¿no? Ya un ingeniero tiene ya sus instrumentos adecuados y hace ese trabajito. Igual traza esta mediatriz en forma perpendicular, lo corta y divide a esta distancia en dos medidas iguales. La distancia tiene que ser recta, ¿no? Y luego lo hace lo mismo con este tercer lado, traza la otra mediatriz, recuerda que lo corta en forma perpendicular y lo divide ese lado en dos partes iguales. Por eso pongo B, B. Listo, entonces ese punto de intersección común es el llamado circuncentro. Ese es el circuncentro. Entonces, profesor, ahí debe estar construido el polideportivo porque justamente por ahí va a pasar la circunferencia, ¿no? Por esos tres puntos. Este centro es el centro de esa circunferencia circunscrita. Veámoslo en la animación, ¿ya? Eh, por lo tanto, esas distancias pues van a ser los radios de esa circunferencia que se inscribe. Listo. Entonces, miren cómo ha salido pues la circunferencia ahí, ¿no? Es un aproximado. Profesor, si yo tengo regla y compás, ¿cómo lo hago? Bueno, pones el punto, digamos, en la punta del compás aquí y el otro extremo del lápiz, por ejemplo, lo haces coincidir con uno de los puntos, con cualquiera de los puntos del triángulo. Al trazar justamente esa circunferencia, no solamente va a pasar por ese punto que tomaste como otro extremo, sino también por los otros dos puntos. Ahora sí, profesor, las líneas rojas son los radios de la circunferencia, por lo tanto esas líneas son del mismo tamaño, la misma distancia, la misma magnitud. Entonces ahí debe estar construido el polideportivo. Listo, entonces si lo entendiste, bien, eso es lo que hace el circuncentro. Por ahí dice, ¿cómo podrías calcular la distancia real que hay entre cada una de las instituciones educativas y el polideportivo? Recuerda que al ingeniero se le entregó un plano cuya escala era de 1 a 3000. Ya, ojo al concepto de escala. Esto se lo recuerdo porque ya se lo enseñaron de repente en años anteriores. La escala es una fracción que relaciona la medida del dibujo con la medida real. Esa es una razón, no es una razón geométrica, se le dice a esto, entre la medida del dibujo y medida real. La escala que le han dado pues al ingeniero es de 1 a 3000. ¿Qué quiere decir? Que por una unidad del dibujo le corresponde a 3000 unidades de la medida real. Vamos a suponer porque no impreso la hoja que han enviado el dibujo, eso va a depender del tamaño de hoja también que le han dado. Vamos a suponer, ¿no? He traído acá una fracción del dibujo que hemos hecho en la diapositiva anterior, que tú midas pues desde el circuncentro a la institución educativa, acá no se ha visto, por acá lo he traído escrito, a la institución educativa Manuel González Prada. Tomas tu reglita, mides esto y es un supuesto que yo he hecho de que esto mida 10 centímetros en tu hoja, en el plano del ingeniero, ya en el plano. Entonces yo quiero ver la medida real. Profesor, si la medida, la escala era de 1 a 3000, en el dibujo estoy representando esa distancia con 10 centímetros, ahí lo he puesto, la medida real la quiero hallar. Aquí ya pues jovencitos tercer grado de secundaria, ustedes para hallar la medida real, que es la variable, aplico un producto en aspa. Entonces real por 1 es igual a real y 3000 por 10 sería 30.000 centímetros, que convertidos a metros sería 300 metros. Recuerda que para convertir centímetros a metros tienes que dividir entre 100. Entonces, desde donde se va a construir el polideportivo hasta la institución Manuel González Prada, habría 300 metros. Tendrías que tomar tu reglita también en tu dibujo para medir esta distancia y hallaría las otras, digamos, distancias. Pero profesor, ¿para qué la voy a hallar? No, ¿para qué la voy a hallar? Si hace ratito me ha dicho usted que es la misma. Claro que sí, es la misma. Si acá es 10 centímetros, acá también tendría que ser 10 centímetros, acá también tendría que ser 10 centímetros. Si de repente lo imprimes esto en tu casita y mides con tu regla, te va a dar de repente 7 centímetros y medio, qué sé yo, más o menos. Bueno, haces el mismo procedimiento. Esa medida que te da lo reemplazas acá en 10 que yo he puesto en el supuesto. Muy bien, entonces, no solamente la institución Manuel González Prada, sino las otras
estas instituciones también estarían, en el caso que yo le he dado esta medida, estarían las tres a 300 metros del polideportivo. Bien, entonces por ahí te han preguntado, han puesto por ahí, dice, hace algunos meses un padre deseaba construir un cuarto de estudio para toda la familia. Quería que este espacio estuviera a la misma distancia de los cuartos de los tres hijos. Lo que aprendiste hoy, ¿se podrá utilizar para solucionar el caso? Claro que sí se puede utilizar, es la misma cuestión. Mira, ve, se puede solucionar con los mismos criterios del problema desarrollado. Te he puesto acá, vamos a suponer que esta es la casa, por aquí está el cuarto uno, el cuarto 2, el cuarto 3. Ubica los centros de cada cuarto, trazas líneas para que formes un triángulo. También trazas las tres mediatrices. Bueno, basta trazar dos para que encuentres el circuncentro. Ojo, que en toda la línea notables basta trazar dos para que la tercera pase también por ese punto notable. Entonces, haces el mismo trabajo, formas un triángulo, trazas sus tres mediatrices, encuentras el circuncentro y ahí en ese punto verde que te he puesto se debe construir el cuarto de estudio. Va a depender lógicamente de la ubicación de los cuartos. Yo he hecho un supuesto de que en esa casita los tres cuartos de sus hijos estén ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la siguiente situación del día 4, pero antes no te olvides darle like a suscribirse y también darle un clic a la campanita para que te avise cada vez que nosotros publiquemos un video similar. Ya, no olvides suscribirte, suscríbanse al canal. Veamos, situación número 2 del día 4, la distribución de un terreno para sembrar vegetales. Para construir con la economía familiar y disminuir los gastos, Patty ha decidido cultivar, ojo, a cultivar tomates, apios, lentejas, frijoles, cebollas y papas. Seis distintos tipos de plantas, ¿ya? Eh, por igual en toda la extensión del terreno triangular que tiene detrás de su casa. Ojo, por igual nos está diciendo. Quiere decir que estos seis productos tienen que ocupar un área igual en un triángulo. Para regar el terreno ha pensado instalar regaderas giratorias caseras eh, para cada sector de cultivo y así gastar, o sea, para las seis, ¿no? Para las seis áreas en donde se van a sembrar y así gastar la menor cantidad de agua. Sin embargo, aún no sabe cómo distribuir uniformemente el terreno de los seis sectores ni el lugar donde se deben ubicar las regaderas. La pregunta uno, ¿cómo podría ser, Patti, la distribución uniforme del terreno para cultivar estos seis productos? ¿Dónde deben estar instaladas las regaderas de modo que cubran todos los rincones del sector? O sea, que esté regado todo, ¿no? Muy bien, entonces la idea es, un triángulo tiene que ser dividido en seis áreas iguales, ¿no? Iguales, seis áreas porque hay seis productos que va a sembrar. Bien, y la otra situación es dónde va a ubicar esas regaderas para que cubran toda la área triangular que tiene. Bien, acá nos vamos a recordar el concepto de mediana que ya les he dicho. La mediana es una cebiana interior, ojo que parte de un vértice y lo divide al lado puesto en dos partes iguales, ¿no? Esa es la mediana. Hay que trazar las otras dos medianas, ¿ya? Hay que trazar las otras dos medianas. Bien. Todo triángulo tiene tres medianas, ¿no? Porque tiene tres vértices. Ahí está. Se les dijo de que la intersección de las tres medianas es el llamado baricentro. Basta trazar dos medianas, jovencitos, para que ya es el baricentro. ¿Ah? Esto sucede con todas las líneas notables. Basta trazar dos líneas notables para que ya la tercera de todas maneras pase por ese punto de intersección de las dos primeras. Entonces ahí está trazada las tres medianas. Hay un teorema acá que se cumple y se demuestra, no lo vamos a demostrar por la perdura del tiempo, ¿sí? Cuando tú trazas las tres medianas, perdón, y ubicas el punto baricentro, si te habrás dado cuenta, se forman seis triángulos. Esos seis triángulos nos dice un teorema de la geometría, se puede demostrar, como les dije, esos seis triángulos tienen áreas iguales. Entonces, esta es una propiedad ya de las áreas en triángulos, ¿no? Entonces, acá este es el sector uno, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6. Los seis triángulos tienen igual área. Quiere decir que si un triangulito tiene, por ejemplo, 5 metros cuadrados, todos tendrán 5, 5, 5, 5, 5. Por lo tanto, todo el triángulo tendrá 6 por 5, 30 metros de áreas cuadradas, ¿no? Perdón, 30 metros cuadrados de área, ¿no? Entonces, esa es la propiedad. No quiere decir de que los seis triángulos son congruentes, ¿ah? Sino que son equivalentes en área. No confundir esos dos conceptos, la congruencia con la equivalencia. La congruencia quiere decir figuras iguales en todo, ¿no? Pero la equivalencia quiere decir, pues, de que son iguales en área.
¿Ya? Entonces acá pues nosotros vemos de que los 6 triángulos son distintos, pues, ¿no? No son congruentes, pero sin embargo se cumple de que las 6 áreas son iguales. Bien, respuesta entonces para esta primera pregunta, Patty debe hacer la distribución del terreno trazando las 3 medianas de un terreno triangular para que aparezcan las 6 áreas triangulares de igual área. Recuerden que ella quiere pues sembrar 6 productos, entonces para que como tiene un triángulo y divida las 6 áreas en forma igualitas, basta trazar las 3 medianas, cosa que tomates, papas y todo lo que iba a sembrar pues debe de tener el mismo metraje cuadrado en área, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora nos están dando la instalación de regaderas. Acá terminamos, jovencito. Sí, comprendiste lo que era la mediatriz que lo vimos en la situación anterior. Entonces, para instalar las regaderas, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Aquí traigo el terreno triangular que tiene Patty. Ahí está sembrado sus 6 productos. Ya he dicho de que estas 6 áreas son iguales. Bien. Este, tendríamos nosotros que ubicar los circuncentros de todos de todos o alguno de los 6 triángulos. Estos circuncentros los puedes ubicar con los procedimientos del problema anterior. ¿Por qué? Recuerda que una regadera, una regadera pues de esas que se utilizan para instalaciones y regar, digamos, un jardín, un campo de cultivo, etcétera, eh, riega, digamos, un área circular, ¿no? Porque dan vuelta, ¿no? Recuerden que dan vuelta y pues su área por lo general es circular, ¿no? Entonces, las regaderas deben estar ubicadas, profesor, tengo 6 áreas, 6 triángulos, deben estar ubicadas en uno de tal manera que contenga todo ese triángulo. Yo tengo que asegurarme que contenga todo un triángulo. Vamos a suponer que trabajo en este triángulo, uno, ¿no? Acá he puesto la regadera riega en un área circular, ¿no? Entonces quiero asegurarme de que se riegue todo este triángulo uno. Entonces tengo que asegurarme que el círculo, el área, digamos, circular, su circunferencia contenga pues los 3 vértices del triángulo, encierren. Entonces estoy hablando de la circunferencia que debe estar circunscrita. Profesor, circunferencia circunscrita en un triángulo. Hace rato usted me dijo de que eso... eh, lo hace, lo ubican las mediatrices, ¿no? El centro de esa circunferencia lo ubican las mediatrices, que es el circuncentro. Entonces tendría que yo ubicar el circuncentro de este triángulo. Entonces ya los procesos están explicados en el problema anterior. Mides este segmento, mides cada uno de los lados, los partes en 2 partes iguales y trazas segmentos perpendiculares. Ya eso ya lo hemos hecho en el problema anterior y de repente tu circuncentro te sale por acá, mira, ve, de repente este puntito, este puntito amarillo. Y ubicando ya ese circuncentro como lo hicimos en el problema anterior, trazas pues con tu compás, aquí ubicas la punta del compás en otro vértice cualquiera, en cualquier vértice del triángulo, tiene 3 vértices, puedes elegir cualquiera, ubicas el punto de lápiz y puedes trazar la circunferencia y exactamente lo contiene el triángulo, pasa por esos 3 vértices. Muy bien, vamos a probar de repente con este triángulo. El triángulo 2, también lo ubicamos su circuncentro, vamos a suponer que le has trazado las 3 mediatrices, ojo, las 3 mediatrices le has trazado, aunque basta 2, ¿no? La tercera de todas maneras tiene que pasar por ese punto, circuncentro, ¿no? También trazas. Mira, si te das cuenta, bueno, aquí sí ha pasado por este vértice, ha pasado también por este vértice y ha pasado también por ese un poquitito, bueno, por la animación, por el dibujo que he hecho, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ubicar en este triángulo, profesor, todavía está quedando un área afuera, ¿no? Mira, observa, ya, en este triángulo no se está cubriendo todo, ¿no? Aquí está quedando, tengo que asegurarme, entonces tengo que ubicar también su baricentro de este triángulo 3, vamos a suponer que su baricentro se encuentra por acá, trazo la circunferencia que contiene estos 3 puntos, ¿no? Entonces ya lo encerré este triángulo, ya cubrí al menos esa área. Claro que va a haber agua que se desperdicia, ¿no? Pero yo tengo que asegurar de que toda la área se moje, no se riegue. Bien, vamos a este cuarto triángulo. Voy a ubicar su baricentro, vamos a suponer que está por ahí. Lo estoy aproximando, ¿ya? Lo estoy aproximando el baricentro. Ya ustedes ya pues tendrían que trazar con su reglita las mediatrices, como le digo, y ubicar ese baricentro como lo hemos hecho en el ejercicio anterior.
Bien, trazo esa circunferencia que contenga este punto A, este punto también si lo contiene y este punto. Muy bien, ahora con esos cuatro baricentros, con esos cuatro regaderas, perdón, ya circuncentros, ¿no? Con esos cuatro regaderas que corresponden a esos cuatro circuncentros, ya cubrí todo el área del triángulo. No es necesario trazar, por ejemplo, ubicar el baricentro de este triángulo, porque ya está regado con la regadera anterior y tampoco de este triángulo, ¿no? De este triángulo. Recuerdan que habían 6 triángulos, solamente de 4 he trazado. Ya no hay ya. Ahora, de repente con otras soluciones le sale 5 o incluso le sale 6. Bueno, eso va a depender de la forma del triángulo. El triángulo puede ser rectángulo, puede ser un obtusángulo, puede ser un acutángulo. Entonces hemos supuesto acá pues de que este triángulo es un triángulo obtusángulo de esta forma. Como les digo, va a depender de la forma del triángulo del área que tiene Patty detrás de su casa. Entonces, aquí me han bastado 4. De repente, si lo anchamos un poquito más el triángulo, qué sé yo, lo hacemos rectángulo, de repente necesitamos otra regadera más o otra regadera menos, eso ya queda para investigación de ustedes. Entonces, de acuerdo al dibujo que yo haga, porque no nos dan qué clase de dibujo ni las medidas de ese triángulo que tiene Patty, va a depender el número de regaderas, pero así tendría que verse este trabajo. De repente el Ministerio de Educación o otro que lo solucione este problema, le salen menos o más regaderas. Como le digo, eso va a depender del dibujo. Yo he explicado acá de esta manera para que tú lo entiendas. Muy bien, entonces eso ha sido todo. Creo que por acá tenemos una respuesta. La respuesta es, según la forma del triángulo, en este caso es suficiente instalar 4 regaderas en las posiciones de los puntos amarillos. Si por acá hubiera sobrado una área que de repente no cubría el triángulo, necesariamente tengo que acudir a otra regadera para que cubra digamos, ubicar ese circuncentro de ese triángulo en la cual un pedacito de área todavía queda libre, ¿no? Pero no fue el caso aquí en este problema. Muy bien, jovencitos, espero que hayan entendido. Suscríbanse al canal, dale like al video y nos vemos hasta la próxima.